la palabra el deseo que tengo en mi corazón es que cuando terminemos de ver lo que vamos a compartir, todo el mundo pueda decir, está bueno, pero yo no lo necesito, yo lo hice bien. Yo puedo gozarme en lo que en esta mañana se nos dijo. Es mi deseo. ¿Sabe por qué? Porque el título de la reflexión, de lo que vamos a charlar un poquito hoy, es el encuentro que transforma. ¿Amén? El encuentro que transforma. Y no es un encuentro que transforma, es el encuentro que transforma. Porque es el único encuentro que nos puede transformar de tal manera que podamos estar delante de la santidad de Dios. Es el encuentro con Jesucristo. El encuentro con Jesucristo para salvación. El encuentro con Jesucristo para santidad. ¿Amén? Entonces es el encuentro que transforma. Hay una definición sobre lo que es la transformación. ¿Cuántos transformados hay hoy acá? Bueno, vamos a orar por el resto. Parece que va a hacer falta la prédica. Transformación. Bíblicamente, escuche, es el cambio de una condición de existencia humana contraria a los propósitos de Dios, a una en la cual las personas están en la capacidad de disfrutar ampliamente de la vida en armonía con Dios como Padre. La transformación no es que yo antes era malo, antes yo gritaba y ahora no grito más. La transformación del encuentro con Cristo no es porque yo antes salía de noche y ahora me quedo en mi casa. Porque hay mucha gente que se queda en su casa, que no engaña a la esposa ni al esposo, que no le pega a los chicos, que antes tomaba alcohol y ahora ya no lo toma, que antes se drogaba y dependía de la droga y hoy no. Pero no han tenido un encuentro personal, ese encuentro, el encuentro que transforma de tal manera que no son rescatados de la droga, sino son rescatados del infierno y de la muerte. Amén. De ese encuentro vamos a hablar. Y verdaderamente es bueno que lo repasemos, porque solemos encontrarnos con gente que no ha tenido un encuentro con Jesucristo, un encuentro que transforma, sino que se han tenido un encuentro con la iglesia. Han tenido un encuentro con la cultura evangélica, pero no han sido transformados. A lo mejor han sido domesticados. Y el problema es que cuando uno es domesticado y no es transformado, el león aparece. ¿Sabe por qué? Pues yo me acuerdo, cuando yo era chiquito, hace un montón de años, existían los circos. Existen hoy, pero eran otros circos. Y estaba el famoso domador, ¿no? Que tenía leones. Algunos años tenían los leones, pobrecitos, ya eran medio... Pero tenían leones. Y los leones saltaban por el aro de fuego, hacían piruetas. Pero el domador tenía acá en su cinturón un revólver. ¿Saben por qué? Porque no le había cambiado la naturaleza al animalito que tenía, solamente lo había domesticado. Y la vieja naturaleza aparece y el domador no quería que el león en su naturaleza original lo comiera. Tenía el revólver acá. La prédica de hoy, querido hermano, la reflexión de hoy es para que todos podamos evaluar que el Evangelio no nos domesticó,
sino que Cristo nos transformó. Amén. Y si en esta mañana, cuando terminemos este tiempo, o más allá de lo que se diga de acá, vos entendés que no has tenido ese encuentro con Cristo, no es para que te sientas excluido, sino que entiendas, Cristo te está buscando. Y hoy es el día para decir, sí creo en lo que hiciste a mi favor. Amén. Dijimos que un encuentro es un cambio de condición. Tenemos algunos ejemplos que lo vamos a ver rápidos para entrar en el tema. Dice Romanos 8, 1 y 2. Ese es el cambio de condenación, del cambio de condición de ser condenados a ser salvos. Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida, los ha librado del poder del pecado que lleva a la muerte. Cambio de condición de criatura a hijo y heredero. Todos fuimos creados. A ver, ¿alguno que no ha sido creado por Dios está en este lugar? ¿Puede levantar la mano? No, listo, estamos todos. Entonces es para todos nosotros. Romanos 8:17. Así que somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Presta atención, pero si vamos a participar de su gloria. ¿Quién quiere participar de su gloria? Escuche lo que sigue. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de sus sufrimientos. ¿Amén? ¿Estás sufriendo por Cristo? Sos bienaventurado. A veces pensamos que sufrir por Cristo es ser perseguidos. Y vos y yo tenemos que ser agradecidos, porque en la Argentina, que podemos tener un montón de defectos, todavía podemos hablar libremente de Jesucristo y decir, yo soy cristiano. Hoy ya hay países en Latinoamérica que no cuentan con tanta libertad. Cuando pensemos que la economía anda mal, cuando pensemos que hay esta cosa o la otra, hermano, nunca dejes de dar gracias, porque pase lo que pase en Argentina, todavía tenemos libertad para estar reunidos, tranquilos en este lugar y cantarle al Señor Jesucristo y decir que Él es santo con toda libertad. Estaba diciendo que no solamente es ser perseguido. ¿Tenés alguna situación difícil? ¿Te falta el auto como Armando? ¿Dónde está Armando? Se fue a cambiar. ¿Te falta el auto como Armando? Yo también pasé por ahí. ¿Te falta algo? ¿Tenés alguna enfermedad? ¿Tenés algún problema? ¿Saben lo que es sufrir por Cristo? Es decir, Señor, yo acepto lo que decidiste. No me voy a quejar aunque tenga que sufrir. Mire, cuando no alcanza para llegar a fin de mes, uno sufre. Si hay hijos en la casa. Pero en vez de quejarme, yo tengo que transformar eso en gloria a su nombre. Amén. Y estar dispuesto a decir, voy a disfrutar de su gloria. Participo de sufrimientos aquí en la tierra para que Él se lleve todo el honor. Fuimos llevados del reino de la oscuridad al reino de su Hijo. Estamos hablando de los cambios de condición profunda, radicales que tenemos. Colosenses 1:13. Pues Él nos rescató del reino de oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo. Querido hermano, cuando tengas que dar tu testimonio, si Dios te rescató de la prostitución, del alcohol, de la dependencia de las drogas, de una situación económica, si Él te rescató de una gran enfermedad, eso lo podés contar como algo anecdótico. Quizás eso fue lo que te llevó a Cristo, pero Cristo lo que realmente hizo, te sacó del reino de la oscuridad y te trasladó al reino de Jesucristo. Amén. Al reino de la luz. Al reino de la luz. Somos nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17.
Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva criatura, una nueva vida ha comenzado. Amén. Si hay un cambio, si hay un encuentro, si tenemos el encuentro real con Jesucristo, nuestro cambio tiene que ser radical, tiene que notarse. Yo lo tengo que asumir y entender. Amén. Acordate, no domesticado, sí transformado para la gloria de Dios. Tiene que notarse en los que hemos tenido este encuentro que transforma o el encuentro que tiene que notarse que hay un antes y un después de Cristo. Como el tiempo, ¿vieron? Como el calendario. Un antes y un después de Cristo. Como le pasó al ciego de Juan 9. Ahí se armó todo, la persona había recuperado la vista. Y estaba viendo lo que no había visto desde nacimiento. ¿Se imaginan ver lo que significaba eso para él? Y ahí aparecieron un montón de religiosos, hacer un montón de cuestiones y preguntar un montón de cosas que no son importantes a la altura de ser transformados por un encuentro con Cristo. Y él los paró y dijo, miren, basta. Yo sé una sola cosa. Una sola cosa. Yo antes era ciego y ahora veo. Amén. Tiene que haber eso en aquel que dice, yo pasé por la experiencia de tener el encuentro que transforma con Jesucristo. Vamos a hablar de alguien que tuvo esa transformación, alguien que vivió esa transformación. Lo vamos a usar como ejemplo, porque lo importante no es lo que le pasó a Pablo, vamos a hablar de él. Lo importante es lo que te pasa a vos y lo que me pasa a mí. Sobre todo en un día como este, que vamos a celebrar la Cena del Señor. Sobre todas las cosas, para poder participar dignamente de la Cena del Señor, hace falta que hayas tenido este encuentro. Lo que te habilita para tener el encuentro, para lo que te habilita para participar de la cena. A veces, ¿puedo participar de la cena? ¿Cuántos años tengo? ¿Me bauticé, no me bauticé? ¿Hice esto, no hice? No, lo que te habilita realmente para participar de la cena del Señor es que un día, personalmente, tuviste este encuentro que transforma con Jesucristo. Amén. Siendo hijo del Padre, ahora podés recordar la gracia. Vamos a hablar con alguien que tuvo un antes y un después de Cristo. Pablo. Dice 1 Corintios 1:1. 1 Corintios 1:1. Primera de Corintios 1:1 dice, yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto a nuestro hermano Sóstenes. Y yo me pregunté, ¿por qué dice yo Pablo? ¿Por qué dice yo Pablo y no dice yo Saulo? Porque Pablo es conocido como Saulo al principio cuando aparece, ahí está Esteban, que Esteban es martirizado, es apedreado por predicar el Evangelio, por ser valiente, por decir la verdad de Dios al pueblo de Israel, termina siendo apedreado. Y el que está ahí como testigo dice que las ropas de Esteban las llevan a los pies de un joven llamado Saulo. Y más adelante, en Hechos 13:9, ahí aparece un brujo en el camino de los discípulos del Señor, de los apóstoles. Aparece un brujo, Elimás. Y cuando se escribe, Lucas escribe, inspirado por el Espíritu Santo, dice, entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dijo, lo miró fijamente y ahí intervino. Pero dice, Saulo, también llamado Pablo. ¿Y qué era? ¿Era dual este hombre? ¿Tenía
2 vidas. No, no tenía 2 vidas. Tenía una sola vida. Y en el caso de Pablo, no es como en otras oportunidades, donde Dios sale al cruce del que eligió y como le cambia el propósito, le cambia el nombre, lo hace Dios. Le sale el cruce a Abraham y le dijo, no vas a ser más Abraham, yo tengo un propósito, vas a ser padre de multitudes o de naciones, te vas a llamar Abraham. No te vas a hacer más Saraí, ahora vas a ser Sara. Porque cambia el propósito, cambia la identidad, cambia el nombre, lo decide Dios. Pero no es así en el caso de Pablo. Pablo nació en el año, se entiende que entre el año 5 o el año 10 de esta era, después de Cristo. Y él nació en Tarso. Tarso era una provincia del reino, en una ciudad romana. Pablo más adelante, cuando lo quieren llevar detenido, se para un cachito. A mí no me van a tratar así nomás, yo soy romano. Yo soy Pablo, romano. No hubo una intervención de Dios y le dijo, ahora vas a cambiar el nombre. Ya no vas a usar más el nombre hebreo, ahora vas a usar el nombre gentil. No le dijo eso. Pero como don Saulo tuvo un encuentro que transforma. Él empezó siendo Saulo cuando fue elegido para salir a las naciones. Empezó siendo Saulo, empezó a vivir el proceso de lo que había vivido en ese encuentro con Cristo. Y él entendió en un momento que el verdadero nombre que lo identificaba con su Señor y con el propósito era Pablo. Por eso él decidió empezar a llamarse Pablo. Le podemos aplicar lo que significan los nombres. Tiene mucho que ver con esto. ¿Amén? Es una decisión para tener una mayor identificación con el Señor. Vamos a ver lo que era el don Saulo antes de Cristo. ¿Quiere? A lo mejor ya lo sabe, pero le pegamos una repasadita. ¿Le parece? Romanos 8.1, ahí está ahí cuando están, en el momento que están apedreando a Esteban, que Esteban murió, dice, Saulo fue uno de los testigos y estuvo, escuche hermano, escuche, la NTV me encanta como, porque suena fuerte, pero era lo que había en el corazón de Saulo antes de tener el encuentro que transforma. Y se acuerdan que la transformación es porque me saca de mi actitud contraria a Dios y me lleva a una actitud que me permite vivir en una excelente relación con Él. Mire lo que hacía don Saulo, como para que no se cambiara el nombre. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Este es Saulo, sin Cristo. Hechos 8.3. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa, predicando el evangelio, no. Iba de casa en casa y sacaba a las rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Saulo, sin Cristo. Hechos 9:11. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra. Escuche. Y estaba ansioso
por matar a los seguidores del Señor, o sea, a sus discípulos. Así que acudió al sumo sacerdote para pedir permiso. Una condición contraria a la voluntad de Dios, una condición contraria a Dios mismo. Si vos en algún momento, querido hermano, estás enojado con algún otro hermano y estás dividiendo el cuerpo, y esto es para los que ya supuestamente tuvimos el encuentro, tené cuidado, porque estás teniendo una actitud contraria a la voluntad de Dios, porque estás yendo en contra del propio cuerpo de Cristo. Saulo persiguió a la iglesia y la quiso matar. Cuando yo juzgo a alguien, lo critico y después lo publico, convirtiéndome en un chisme, estoy actuando en contra de la iglesia de Cristo. Y Dios dice que el que es capaz de hacer esto es casi un asesino. Tiene la conciencia de un asesino. Es serio, hermano, ¿eh? No es cuestión de hablar. Es cuestión de herir el cuerpo de Cristo. Tener cuidado, tengo que tener cuidado porque Cristo defiende a su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Vamos a ver otros logros del Saulo, del cual él estaba contento. Algunos los comenta, los explica Pablo, pero está contando cómo era cuando era Saulo, porque él distingue allá, y después lo vamos a ver más adelante. ¿Se está entendiendo? Si no se entiende, es en broma. Tuve 3 días con esto, así que así. Otros logros, mire, de los que Saulo o don Saulo estaba orgulloso. Lo comenta Pablo, dice, entonces Pablo dijo, soy judío, nací en Tarso, una ciudad de Cilicia, Turquía, es lo que estuvimos diciendo. Y fui criado y educado aquí en Jerusalén, bajo el maestro Gamaliel. Fui a la mejor universidad, a la más cara, a lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, ahí fui yo. Yo no fui a una escuela pública, yo allá, a la mejor escuela privada. Y tuve el mejor maestro, Gamaliel. Y no era una locura de Saulo, la palabra se reconoce lo que era Gamaliel como maestro. Fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Y como estudiante fui cuidadosamente entrenado con nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener gran celo por honor a Dios. Filipenses 3:5. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel, de pura cepa, y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo, como no ha habido otro. Tenía algún problema con la humildad este hombre, ¿no? Estoy hablando de Saulo, no estoy hablando de Pablo. Porque es importante que hagamos esta distinción cuando vayamos a ver lo que significan los nombres. Este es el que todavía no había tenido el encuentro personal con Cristo. Ese encuentro que transforma. No solamente estaba en contra de la iglesia, sino que él pensaba que él era lo mejor y que no necesitaba otra cosa. Estaba orgulloso de lo que era. Fui miembro de los fariseos que exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Gálatas 1:14 sigue y dice, yo superaba ampliamente a mis compatriotas, sigue en el tono de humildad, yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo y tradiciones.
Saulo había tenido logros, decí conmigo logros. Tenía una profesión, podemos llamarlo una profesión. Había llegado al grado máximo de esa profesión de la que estaba orgulloso. Y pensaba que él era algo por esa profesión. ¿Hay profesionales acá? Levante la mano, yo sé que hay profesionales. Tu orgullo tiene que ser dar gloria al nombre de Dios con la profesión que Dios permitió desarrollar. Si no, estás en la posición de Saulo, el que no tuvo el encuentro con el Señor. ¿Hay empresarios acá? Sí, hay empresarios. Levanten la mano, yo sé que hay empresarios. El orgullo, de lo que hay que jactarse, lo va a decir después Pablo y lo vamos a leer. Es que lo que tenés, te lo dio Dios para glorificar su nombre. Y te bendijo por eso. ¿Amén? Nunca se olviden. Era el problema que tenía Saulo. Saulo se había jactado de sus raíces israelitas, de ser fariseo, de perseguir a la iglesia, de ser irreprensible ante la ley. Amén. Dijo, yo soy bueno. No necesito, yo soy bueno, tengo la familia ordenada, tengo un título, tengo una empresa, he logrado un lugar en la sociedad, tengo autoridad. Saulo tenía autoridad. Tengo autoridad. No necesito a Cristo. No lo dijo Saulo, pero lo agregamos porque a veces lo escuchamos cuando a alguien le queremos hablar de Dios y dice, tengo todo. Soy como Pablo, ¿vieron? Como Saulo, perdón. Soy el mejor. Pregúntale a mi señora. Pregúntale a mis hijos. Y vuelvo a decir, no quiere decir que no se pueda ser bueno. El problema es cuando eso es mi carta de presentación aún ante Dios. Todos necesitamos a Cristo Jesús. Todos necesitamos pasar por este encuentro que transforma. Amén. Vamos a ver lo que le pasó en el después de Cristo. Después vamos a hablar del encuentro, pero vamos a ver de lo que pasó en el después de Cristo. ¿Quiere o no? ¿Oramos y nos vamos o no? To be continue. Mira cómo hablo inglés. ¿Dónde está Maki? ¿Viste? Pencil y pupil, no sé más nada. Filipenses 3:7. Ahora va a hablar Pablo, el que tuvo el encuentro que transforma. Antes, miren cómo empieza. Antes de Cristo. Antes, Saulo creía que esas cosas eran maravillosas. Pero ahora, después de Cristo, y está hablando Pablo, y ahora, considero que no tienen ningún valor, escucha hermano, debido a lo que Cristo ha hecho. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por él opacó, aplastó todo lo que él creía que era bueno. Por eso, y esto es lo que tengo que ir entendiendo, estuvo dispuesto a dejarlo, porque cuando yo tengo un encuentro que transforma, una de las cosas que cambian no es solamente mi nombre, sino son mis prioridades. Amén. Pablo dice, yo tenía un montón de cosas, pero todo eso, cuando lo comparo con lo que Cristo hizo conmigo, para poder comparar con lo que Cristo hizo por él, tuvo que haber tenido ese encuentro que transforma. Porque es lo que nos pasa cuando estamos domesticados, como no tuvimos el encuentro personal con Cristo, no podemos valorar lo que Cristo hizo, por eso seguimos amando, deseando y fomentando todos los logros personales. Amén.
Gálatas 6:14. Gálatas 6:14. En cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, escucha hermano, escucha. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado. Y el interés del mundo por mí también ha muerto. Todo el Saulo y todo lo que el Saulo tenía fue crucificado. Amén. No quiere decir que si vos tenés una empresa, una profesión, un oficio, un trabajo, mañana vayas y renuncies, porque ahora todo fue crucificado. No, porque este mismo Pablo escribe y dice, no querés trabajar, no trabajes, pero no comas. Y la responsabilidad es trabajar. ¿Quiénes trabajan? No levanten la mano por las dudas. No estás hablando de esto, hermano, quiero que entiendas. Está hablando de lo que hay en el corazón. Porque lo que fue transformado de Saulo para llegar a ser Pablo no fue lo exterior, fue el interior. Y cuando el interior es cambiado, cuando en el interior, en el trono se sienta Cristo, todo lo exterior cambia. Amén. Cuando yo soy domesticado, lo que cambia es el exterior y no cambia el interior. ¿Vieron cuando quieren domesticar a un caballo? Le hacen hacer algo y después le dan un terroncito de azúcar o no sé qué le dan, pero el caballo va y come algo. Y el caballo sigue siendo caballo. Pero lo exterior, el terroncito de azúcar, hace que después haga las cosas que hace. Levanten la mano los que no son caballos acá. El encuentro personal que transforma. El encuentro que transforma, te transforma el corazón, el alma. Y te pone el Espíritu Santo para que se comunique con tu espíritu. Y empieza a gobernar el espíritu. Y cuando uno sabe lo que es eso, empieza a decir, esto no tiene valor. Pero quiero resaltar esto, no fue mágico. Saulo empezó siendo Saulo. Y cuando él creció y empezó a experimentar lo que era Dios, dijo, yo me tengo que llamar Pablo. Tenía la conciencia, el conocimiento como para tomar la decisión de decir, ahora soy Pablo. Ahora vamos a ver los nombres. Gálatas 6:14 lo leí, ¿no? En cuanto a mí, quiero que me quede por ahí, ¿no? O si ya lo leí. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Mi antiguo yo, ¿cómo se llamaba el antiguo yo de este hombre? Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. ¿Vieron? Cuando estamos en esto de querer cambiar, andamos buscando una cruz para crucificar nuestro yo, ¿o no? ¿Sí? Pablo dice, no muchachos, cuando Cristo fue crucificado, ahí fue crucificado toda atracción del mundo, todo lo que yo soy o era, como fue transformado, Cristo lo clavó en la cruz. Yo no puedo clavarme en la cruz. Es más, si fuera físico no podría, necesito de alguien que me clave. ¿Cómo se está en la cruz? Así. Acá puedo meter un clavo. ¿Y acá? ¿Cómo hago? Es un ejemplo. Pero que nos lleva a entender la verdad espiritual. Tenés que pedirle a Cristo que te crucifique o que lo que Él hizo en la cruz valga para que tu carne sea crucificada. Amén.
Dios no va a improvisar ahora ¿qué hacemos con la carne de Eduardo? Ahora ¿qué hacemos con la... Mira que tiene carne de Eduardo. ¿Qué hacemos ahora con la carne de Eduardo? Bajé 2 kilos. Un aplauso que bajé 2 kilos. Muy bien. Ser mejor. No. Me estoy relajando, hermano. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal. No se fue al cielo. No dejó de caminar en la tierra. No dejó de tener problemas. Pero así había cambiado su interior. Cristo moraba en él. Y dice, ¿a dónde estoy? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando, Armando, escucha, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Ya te va a llegar el auto. O una bicicleta más grande. O no. Cuando contabas tu experiencia, me acordé o me imaginé o pensé que vos llevabas a tu hija en engaño, pero el Señor te llevaba a vos. Eso es para todos nosotros, hermano. Cuando pasamos por ese encuentro que transforma, Él nos lleva, Él nos abraza, Él nos cobija. No importa lo que pase, no importa la circunstancia que Él permita. Cada vez que tengas que hacer algo así, cada vez que no hagas, miren, yo un día también, yo tenía 2 autos, teníamos 2 autos, los perdimos. De los 2 autos andaba en una bicicleta que acá la esposa del pastor me prestó y yo andaba contento en bicicleta prestada, con una idea equivocada. Ahora sí soy fiel porque soy pobre. ¡No! Yo soy fiel cuando digo, este es el día que ha hecho Jehová. Yo me alegraré y me gozaré en él, pase lo que pase. Aunque tenga que andar en bicicleta prestada, si Él en ese día armó para que eso pasara, Dios estuvo pensando en mí cuando lo diseñó. Como Dios le contestó a Armando. Confiemos. Si tenemos un encuentro con Cristo y nos transformó y ha venido a vivir en nosotros, confiemos en lo que pase afuera. Confiemos en Él, no importa lo que pase afuera. Amén. Efesios 3:8. Efesios 3:8. Mire lo que dice el que perseguía a la iglesia. El que tenía ese propósito de ir en contra de todo lo que Dios levantaba. ¿Sabe? Cuando Saulo perseguía a la iglesia, cuando Saulo hacía lo que hacía, cuando Saulo sentía orgullo de las cosas que sentía orgullo, él pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Él perseguía a la iglesia aún pensando que estaba haciendo las cosas bien. Y si vos y yo estamos pensando hoy que estamos haciendo las cosas bien, creo que es un momento para repasar un poquito. A ver si las cosas que estoy pensando que las estoy haciendo bien es porque yo las abrazo, las quiero, las defiendo. Entonces está bien. Aún en mi relación con Dios, Saulo dijo, esta es una relación correcta con Dios. Y a lo mejor vos y yo podemos plantearnos en esta mañana que la relación que estamos teniendo, como a nosotros nos parece bien, es una relación correcta con Dios.
vengo los domingos, paso a ofrendar. Si no hace frío voy al discipulado. Y una vez llegó un hermano hasta la casa. Lo estoy exagerando, hermano. Y si alguno hizo eso, enójese conmigo, pero pídale perdón a Dios. El sabio hecho Pablo va a decir una cosa más. Efesios 3:8. ¿Se acuerda? Yo soy el mejor. ¿Se acuerda que había dicho eso? Aunque soy el menos indigno de todo el pueblo de Dios. Por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarle a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tiene a disposición por medio de Cristo. Pablo, que había sido Saulo, ahora entiende que por gracia no tiene la obligación de predicar a los gentiles. Tiene el privilegio de predicarle a los gentiles. Y está bueno que prediques porque el pastor te dijo que tenés que predicar. Y encima nosotros tenemos un pastor re malo que si no hacemos lo que quiere, viene y nos pega en casa con el puntero. Te amo, pastor. Y yo tenemos que predicar de gracia, dice él. ¿Quién recibió de gracia la salvación? La Biblia dice, de gracia recibieron, de gracia tienen que dar. Él está diciendo de gracia. Yo tengo el privilegio. Mire, si vos decís que no estás capacitado, Pablo no está diciendo para que yo predique en una conferencia. Dice de contarles a los gentiles. ¿Vieron cuando contamos algo que pasó? ¿Sabés? Yo estuve ahí. A veces cuando mi señora me cuenta se hace muy largo, pero cuando yo le voy a contar, le digo, mira, te voy a contar y lo que te voy a contar y lo único que sé, no me preguntes más. No se murió, punto. Ella me pregunta cómo se llamaba el enfermero, en qué habitación estaba. Como decía Armando, ¿cuántos grados de temperatura? No, yo, ¿estás bien? ¿No te moriste? Bueno, gloria a Dios, oramos y me voy. A vos también te amo, mi amor. Más que al pastor. Dice, aunque soy el menos digno. ¿Hay un cambio de actitud o no? Pero no lo que hace, hay un cambio de actitud en su corazón. La humildad hizo morada en su corazón. Ahora soy el menos digno de todo el pueblo. Por gracia, por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables. Este que lo metían preso, que le abrían surcos en la espalda con azotes. Este que lo sacaban tirándolo así porque pensaban que estaba muerto y lo tiraban afuera de la ciudad. Y el tipo se levantaba, se sacudía el polvo y volvía a entrar para predicar el evangelio de vuelta. Privilegio de predicar los tesoros. ¿Cómo tesoro, Pablo? Terminaste preso, te cortaron la cabeza. ¿Cómo tesoros, Pablo? Había tenido un encuentro que transforma
con Jesucristo. A él no le contaron que Jesucristo era bueno. Él experimentó que Jesucristo era bueno. Tanto lío con los nombres, al final me los salteé, pero se lo voy a decir. Saulo, ¿sabe lo que quiere decir? Deseado. Deseado. Una de las tantas acepciones. Deseado. Pero si era el que perseguía a la iglesia. Deseado. Cuando vos y yo éramos enemigos de la cruz, desde la eternidad, Dios nos deseó. Y nos deseó tanto que pagó el precio máximo, la vida de Cristo Jesús. Yo pensaba esto y no es que fue así, pero para imaginarlo. Supónganse que hay un cuadro de un buen pintor, que tienen todas esas cosas que los que saben de arte dicen que uno no ve, pero ellos dicen que está ahí. Y hay una subasta, estamos todos acá en una subasta. Y uno dice 5, porque bueno, ya que está, arranco, 5. Pero hay 2 que la desean. Que tenga mayor deseo va a ser el que pague más. Porque le interesa, porque lo quiere, porque lo desea. Cristo murió en la cruz del Calvario, querido hermano, porque desde antes de la fundación del mundo, Dios deseó que fueras su hijo. Y el precio fue Cristo en la cruz. Y nos llevó para su reino. El deseado. Pero ¿sabe lo que quiere decir Pablo? Pequeño, humilde. Pequeño, humilde. Por eso dice, yo el más indigno de mi pueblo. De yo el mejor, a yo el más humilde, a yo el más pequeño, al más indigno. La humildad lo había cambiado. Pero ¿saben por qué? Él no se llamaba más Saulo, que significaba todo lo que ya vimos. Y como en los tiempos de cuando Dios lo hacía, Saulo quiso identificarse con su Señor. Y Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Y eso me identifica con mi Señor, humilde. Y se identificó con el propósito, porque se usó el nombre gentil. Él fue llamado, como leímos, a evangelizar a los gentiles, y con su nombre se identificó con el propósito. Una pregunta acá entre nosotros. ¿Estás identificado con el propósito que Dios puso en tu vida? Voy un poquito más atrás. ¿Sabes cuál es el propósito? ¿Sabes cuál es tu llamado? No, estoy viendo, pastor. ¿Cuánto hace que va a la iglesia? 70 años. El día que te entregaste a Cristo, el día que tuviste ese encuentro que transforma, vino a morar el Espíritu Santo en vos y vino con un llamado y un don, por lo menos uno. Y si vos tuviste ese encuentro, si yo tuve ese encuentro, un día vamos a tener que dar cuenta por lo que nos llamó a hacer, por el propósito que teníamos y no lo cumplimos. Amén. No, pero yo tengo el propósito de ser un buen padre, sí. De ser una buena madre, sí.
Gloria a Dios por eso, de tener la mejor familia de la cuadra, sí, ese es el propósito, de ser el mejor empleado, de ser el mejor empleador, de ser el mejor empresario, el mejor profesional, sí, es cierto. Pero eso es inherente a tu persona, a tu vida individual como hijo de Dios. Pero habemos muchos en este lugar que no estamos entendiendo. Lo digo con mucho respeto, pero con mucha firmeza. Que tenemos un llamado de parte de Dios a servir. Que solamente Él sabe cuál es. Y habemos muchos que estamos mirando por otro lado. Y hay algunos que corren como locos para poder llevar adelante la obra. Amado, ¿tuviste el encuentro que transforma? Dios te puso un propósito. Que sea bueno, no, un propósito. Eso es parte. En el nombre de Jesús te pedimos que busques en el Señor. A ver si estás haciéndolo bien. O según tu criterio, como Saulo, está todo correcto. A veces tenemos que volver a buscar el encuentro con el Señor porque se nos desdibuja, perdimos la perspectiva de lo que Dios nos llamó a hacer, más allá de ser sus hijos. ¿Saben? Lo voy a contar, está ahí en Hechos 9. Léalo, ¿lo va a leer? No me diga que sí, porque después no lo lee. Léalo. Hay tanta cosa para sacar, tanta enseñanza para sacar de ahí. En Hechos 9, Saulo de Tarso, el antes de Cristo, va respirando amenazas contra la iglesia, quiere ir a matar a los cristianos. Dice que mientras que iba por el camino, una luz los rodeó y Saulo se cayó. Y lo primero que podemos ver en esta figura, es que el arrogante Saulo ahora está en el piso. Dios lo quebrantó. Dios lo quebrantó. El arrogante que iba contra la iglesia. El arrogante que dijo, yo tengo autoridad, a ver, los denme cartas diciéndome quiénes son los cristianos, porque tengo autoridad para entrar en una casa, agarrar al que está viviendo y llevármelo preso a Jerusalén. Ese terminó en el piso, cuando Jesús le salió al encuentro. Porque la otra cosa que tenemos que ver, al Saulo perdido, Jesús le salió al encuentro. Jesús dijo, yo vine a buscar lo que se había perdido. Vos no ganaste, ni fue que vos buscaste a Jesús. Jesús te buscó a vos. Porque la Biblia dice que no hay ni siquiera uno que busque a Jesucristo. Él te buscó. No fue esa enfermedad que te llevó a Cristo, no fue esa situación que te llevó a Cristo, fue Cristo que te fue a buscar y usó la enfermedad, la situación, o a ese amigo que te trajo. Pero tenés que tener un corazón quebrantado. Corazón quebrantado es el corazón que dice, yo necesito redención. Saulo tirado en el piso escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estaba persiguiendo a la iglesia.
Iglesia, si alguna vez entendés que te están persiguiendo, quédate tranquilo porque Jesucristo defiende a su iglesia. Y cuando te pase algo vos, por la dignidad del nombre de Cristo, a Cristo se lo están haciendo. Saulo no había tenido contacto con Jesús, pero ¿por qué me perseguís? Y lo vamos a dejar acá. Saulo dice, ¿quién sos? No hay encuentro que transforme si yo no sé quién es Jesús. No hay encuentro que transforme. Si yo conozco al pastor, el que predica por YouTube, si yo conozco a un amigo, si yo conozco la Biblia, pero no conozco a Jesús, si no tengo ese deseo profundo de decir, ¿quién sos? Está hablando un hombre tirado en el piso, un hombre de autoridad que sabe y entiende lo que es autoridad. Y él quiere saber quién era. Y cuando Jesús, no está redactado, pero le dice, levántate, entra a la ciudad y se te va a decir qué debes hacer. Y ahí lo llevaron al pobre Saulo. Esta vez medio ciego, ciego del todo. Y quiero que escuches esto, y no lo quería decir, pero al final lo estoy diciendo. Dios, que tiene control de todo, que estaba pensando no en Saulo, que va a ser Pablo, sino en los gentiles, que van a conocer, y entre esos estamos nosotros. Levantá la manito, por favor. Porque vos y yo estamos acá porque un Saulo que fue Pablo, que predicó a los gentiles. Y nosotros como gentiles oímos el Evangelio. Y él le dice a uno, había uno ahí en Damasco, que se llamaba Ananías. Uno de la iglesia. ¿Quiénes son iglesia acá? Yo quisiera ser claro para que veas el proyecto, la proyección del propósito. Ananías, sí señor, así como Armando que iba a la bicicleta y hablaba con Dios como si fuera ahí, bueno, así. Como Abraham, sí señor. Y a mí me tiene que hablar, mandarme WhatsApp, y como no lo escucho me enferma, entonces ahí lo escucho. Ah, eras vos. Debemos tener más fluido. Si tuvimos ese encuentro que transforma, no podemos dejar de estar en contacto con nuestro Señor. Y le dice Ananías, un miembro de la iglesia, mira a Ananías, anda a verlo a Saulo. El que venía a matarte, anda a verlo. Porque instrumento escogido me es Ananías, anda a orar por él. Iglesia, hay muchos Saulos por los que hay que ir a orar, atender, escuchar, ser el medio que Dios use para que aún ese cumpla su propósito y muchos sean bendecidos. Si alguna vez alguien que vos considerás que no vale la pena, Ananías le dijo, perdón, Señor, no te llegó el último diario para que te enteres. Este persigue a la iglesia. Este nos mata. Este no sirve.
Este no merece la salvación. Te estás equivocando. No dice todo eso la Biblia, por favor, es un agregado. Cabezón, anda. Orá por él, porque me es un instrumento escogido. Yo lo elegí. Como ahora estoy en su corazón, él va a cumplir el propósito. ¿Ves la proyección, hermano? Vos estás acá porque Ananías fue a verlo a Saulo. Saulo fue, oró. El Espíritu Santo lo llenó a Saulo. Se cayeron como escamas de sus ojos. Y él pudo ver. Corto capocino, pero hay tanto para ver. Saulo sintió la revelación de Dios, ahora veía y por eso él pudo salir a hacer. A veces yo no puedo salir a hacer y cumplir propósito porque todavía tengo escamas en los ojos y no estoy viendo la verdad de lo que Dios quiere para este tiempo. Y ahí Saulo inmediatamente, todavía usaba el nombre de Saulo, todavía no había estado el proceso. ¿Saben? Dios no hace magia, Dios nos mete en un proceso. Dice que lo primero que hizo Saulo fue bautizarse. ¿Está bautizado? ¿Hay alguien que no esté bautizado? Voy a ser rebelde. ¿Hay alguien que no esté bautizado? Gloria a Dios si estamos todos bautizados. ¿Te acordás qué significaba el bautismo? El acto religioso por el cual el pastor Matías viene y me da una mojadita. Yo no entro en esa cosa que tienen ahora. Es discriminatoria. Bautizarse es lo que dijo Pablo, no Saulo. Todo es pérdida. Yo me muero. Está crucificado. Para levantarme a vivir lo que Cristo quiere. Por eso se bautizó. Estamos viendo una serie que Dios es fiel, fidelidad. Sigue el domingo, ¿no, pastor? ¿Sos fiel al motivo por el cual te bautizaste? ¿Te acordás que te bautizaste, no? ¿Te acordás lo que significaba? Seguramente te explicaron. Y pasaste ese día y alguien te preguntó, ¿crees en Cristo Jesús como tu Salvador? Y vos dijiste, sí creo, y te bautizaron. Pablo cumplió el propósito. Pónete de pie, por favor. Yo te pido que cierres los ojos. Que los cierres en serio, no te distraigas. Te pido por favor que cierres los ojos. Y Pablo tenía preciso el antes y el después de Cristo. Era notorio el antes y el después de Cristo. Yo te pido que con sinceridad le pidas a Dios que te muestre, no que vos analices, sino que le pidas al Espíritu Santo que te muestres, que diga lo que dijo el salmista, examíname, oh Dios. Si verdaderamente tuviste ese encuentro, si es notorio en vos un antes y un después de Cristo, si aún el hecho de decir, sé cuál es mi propósito, quiero identificarme
siendo igual a Él, de humilde. Pablo dijo, es necesario que, como dijo Juan, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Si querés que Cristo se vea en vos, tenés que ser pequeño, tenés que ser humilde, para que sea Él el que se vea. Bendito Padre Celestial, te pedimos en esta mañana que nos examines. Si no hemos tenido ese encuentro que transforma para salvación, que verdaderamente el Espíritu Santo nos convenza, nos arrepintamos, pidamos perdón y entendamos que hemos sido aceptos en Cristo Jesús. Padre, y si solamente nos hemos quedado con la salvación, y a pesar del tiempo pasado seguimos siendo Saulo, sin entender que nuestro nombre tiene que cambiar. Que hoy sea el día de ese encuentro. Que seamos impactados por Cristo y podamos estar a su disposición. Padre, yo te ruego que a cada uno de los que estamos acá, en tu gracia y por el Espíritu, hables a cada corazón, toques cada espíritu, para que el Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros. Hoy no es un domingo más, hoy es un domingo menos antes de que nos vengas a buscar. Queremos pedirte, Señor, y como Pablo dijo, lo que vivo en la carne, lo vivo en la gracia del que me amó. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 El Saulo hecho Pablo, con toda la autoridad que Dios le da. ¿Se acuerdan cuando leímos 1 Corintios 1:1? Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, elegido para ser apóstol de Jesucristo. Ahí en la carta de Corintios va a escribir, y allá por el capítulo 11, él no tenía capítulos, pero por allá adelante en la carta le dice, están haciendo mal cuando participan de la cena. En esto no los puedo felicitar. ¿Han convertido la cena del Señor en un encuentro familiar? ¿Han convertido la cena del Señor en una cena común? Aún se andan peleando a ver quién lleva la mejor comida y empiezan a tomar. Pero lo más grave es que hay pelea entre ustedes. Están haciendo mal. Y ahora vamos a participar de la cena del Señor. Y la invitación de hoy es hacerlo bien. Como dijimos, habiendo tenido ese encuentro personal con Cristo, el cual se recuerda en la cena del Señor, Él murió por nosotros. Pero hermano, en aquel tiempo, en Corinto, había gente que, hay cena del Señor, bueno, vamos, a ver, que preparar la canasta, vamos a comer, vamos a pasarla bien. Se había hecho costumbre y Pablo con autoridad sale a romper eso. Ojo, ojo, están recordando a Cristo.
Y él empieza a decir ahí, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. La noche que fue traicionado, Jesús tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo, este es mi cuerpo, este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. El peso de sus pecados y rebeliones partió mi cuerpo, más los azotes y los látigos, pero el peso del pecado. Vamos a participar y lo vamos a hacer bien, dándole gracias al que entregó su cuerpo por nosotros. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, que como el Saulo venido a Tarso tuvo la clara visión de lo que significaba participar de la cena del Señor, en esta mañana ese mismo espíritu que a él le mostró, nos muestra a nosotros la profundidad, la grandeza y el valor de lo que vamos a hacer al tomar el pan, símbolo del cuerpo de Cristo Jesús, partido por nosotros. Ayúdanos a hacerlo dignamente para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Cuán grande abismo. Tomen asiento, por favor. Entre nosotros, cuán alto monte fallé escalar, con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. ¿Hay alguien que no puede comer harinas, por favor, si levanta la mano? Allá. Allí en lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. También tomó la copa y dijo: tome, beban, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Esta es la copa del nuevo pacto, la gracia. Padre, y para que podamos disfrutar de la gracia, Cristo nos lavó en su sangre. Hemos sido comprados no con plata ni con oro, sino con la sangre preciosa de Cristo. Te alabamos, Señor, que al participar de este símbolo sencillo y humilde que muestra tu carácter, podamos dar gracias
de estar en la gracia y nos impulse a predicar la gracia. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria de mi pecado, Él se vistió. La cruz habla